¿Por qué se produce el pinzamiento? Es buena pregunta. La respuesta real no la sabemos. Sabemos que se produce una deformidad. Por ejemplo, cuando la deformidad es a nivel de aquí de la cabeza del fémur, sabemos que esa deformidad se dispara a partir de la adolescencia, es decir, en la fase de crecimiento. Cuando las personas crecemos y nos hacemos adultas, en ese crecimiento, si estamos sometidos a una actividad de impacto, es decir, en juveniles, en chicos o chicas que hacen un movimiento, una caída repetitiva y un movimiento repetitivo, fútbol, artes marciales, deportes que generan una alta demanda, una alta solicitación de esta cadera, hay más deformidad. Por tanto, seguramente esa demanda pues les está generando en personas que tengan cierta predisposición, les está generando un aumento de la deformidad y por tanto un mayor riesgo para tener este pinzamiento. Cuando es la deformidad alta, la deformidad del acetábulo, que es el techo que es un poco más grande, normalmente suele ser de nacimiento ya. Es un crecimiento, la gente nace así, nace con una sobrecobertura y sí que es verdad que tiene un cierto crecimiento, pero ese crecimiento no es muy elevado. O sea, no progresa demasiado durante la edad. Sí que puede progresar cuando hay un componente artrósico, pero ya no hablamos ahí de deformidad, de pinzamiento en sí, sino que ahí lo que se produce prácticamente es una evolución de la artrosis. Hicimos un trabajo hace un tiempo con colaboración con el Museo de Historia de Barcelona, en el cual pudimos medir diferentes fémures de diferentes siglos, y sí que es verdad que vimos que en los siglos más antiguos no hay esta deformidad. Hay un solo estudio a nivel mundial parecido al nuestro, un grupo de Estados Unidos que comparó fémures del siglo entre el 8 y el 11, siglo 8 y 11 después de Cristo, de indios americanos autóctonos de América, y no había tampoco una deformidad. Mirábamos, tanto el estudio que hicimos nosotros como el que se hizo en Estados Unidos, mirábamos el ángulo alfa, que es el ángulo de deformidad que se produce a nivel del cuello, es decir, cuando la transición entre la cabeza y el cuello es muy grande. Si es muy grande, choca antes, ¿no? Entonces esto lo medimos con este ángulo alfa, y el ángulo alfa, por ejemplo, en la población del siglo IV que nosotros miramos, de época romana, no había deformidad. En el siglo XIII, siglo XIV tampoco había, la tasa que era muy pequeñita. En las del siglo XVIII también la tasa era muy baja, el 5, 6, 7%, y ya en la época moderna ya sí. En los fémures actuales sí que vemos series, la serie que comprobamos por ejemplo con TACS era cerca del 60% de deformidad, ¿no? Eso no quiere decir que el 60% tengan un pinzamiento y que les duele la cadera, ¿no? De hecho la serie que nosotros miramos, ninguno les duele la cadera, pero sí que hay mayor deformidad. ¿Por qué pasa esto? Pues seguramente tendrá que ver con la altura, es decir, algo que hemos visto también es que el diámetro del fémur no ha variado en todos estos siglos. Si yo tengo una bola que es la misma, pero el fémur es mucho más largo, aumenta mi brazo de palanca, y por tanto, como sabemos que en la cabeza del fémur sí que está creciendo, es una zona de crecimiento del fémur, el aumento por mayor brazo de palanca de presión en esa zona, en actividades que genera más impacto, es posible que tengamos ahí una de las causas, uno de los orígenes en el mayor ángulo alfa actual, y por eso ahora los diagnosticamos más, los conocemos más. Pero bueno, no deja de ser una teoría, es difícil de poder demostrar, necesitaríamos series larguísimas y tal, pero bueno, es una línea que puede ser interesante y que hemos publicado, y que, bueno, a ver si otros grupos también pueden observar algo parecido y pueden comprobarlo, que ahí está la gracia de la ciencia, que se pueda ir revisando.